Hoy nos converge este diálogo para que visualicemos varias cosas. Como entidad venimos durante 2023 y 2024 y quizás muchos años más, se harán algunos comentarios, reflexiones, campañas y de todo nivel sobre uno de los hitos en la historia del desarrollo económico, político, social, inclusive religioso, antropológico. Estamos haciendo referencia específica y expedita a lo que es el río Madre de Colombia, que se llama el río Magdalena. Hasta una canción se le sacaron Claro, al río Magdalena. Sí, es de la más veterana, sí. Es un río que ha cumplido y seguirá cumpliendo una misión de las más complejas, puedo yo decirlo, desde el ángulo de saber que desde su nacimiento hasta su desembocadura tiene una función extraordinaria. Y aquí no hay nada que decir frente al siguiente detalle. Un ejemplo, ¿el agua qué es? Fuente de la vida. Ahí no hay para dónde correr con ese principio. Pero mi pregunta, y la lanzamos para que empecemos el conversatorio, es ¿qué tan fuente de la vida sigue siendo el río Magdalena? Bueno, miremos que para Colombia, para nuestro país, quizás los mismos colombianos ni siquiera lo sabemos o no nos hemos dado cuenta, pero casi todo el desarrollo de Colombia se dio o se ha dado gracias a los dos grandes ríos que tenemos, que es el Cauca y el Magdalena, que hay algunos estudiosos que incluso el Magdalena lo llaman el Cauca Magdalena, porque en algún momento el Cauca pues va a desembocar allí al río Magdalena y se forma el río más grande de Colombia. Pero si miramos todo ese desarrollo social, desarrollo económico de Colombia, dijéramos entre un 70 y un 80%, ha sido gracias al río. Sí. Porque la colonización, por ejemplo, los desarrollos industriales, todo se hizo gracias al río. De hecho, incluso antes de la colonización, todos los asentamientos indígenas siempre requirieron de estar al lado de algún río, de algún gran río, para poder tener su desarrollo, su alimentación y todo aquello. Obviamente, pues, vivimos en un mundo donde el agite de la vida, las preocupaciones, el vaivén, a veces no nos dejan reflexionar, no nos dejan pensar cuál es el papel que nosotros cumplimos o cuáles son las consecuencias de nuestro comportamiento, cómo afectan al río. Martín, de acuerdo a Colombia, ¿cuál es el número de kilómetros que este río recorre en nuestro país? Bueno, se habla de 1.500 kilómetros aproximadamente que recorre el río Magdalena. Y bueno, se habla de más de 700 municipios que sus aguas se vierten al río Magdalena sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, pues en este momento, como dando inicio a esa gran campaña sobre el río Magdalena y sus vertientes, pues queremos llevarle un mensaje a los colombianos, a las colombianas, de que el agua es la fuente de vida y el río Magdalena en este momento se le considera ya en un estado de catástrofe natural. Está en un momento crítico, gravísimo, y la carga contaminante que lleva sobrepasa los niveles permitidos por las organizaciones ambientales y muchas veces se han alterado. Las cargas contaminantes permitidas, sobre todo por las petroleras, son alteradas en este momento. Claro. Y es gravísimo porque se le está dando muerte al río, pero recordemos que el río le da vida a muchos más ecosistemas de nuestro país. Bueno, hay un tema, Marcela, que en Colombia y en el mundo es un tema de manejo, que tiene que ver también con tema político, y es el tema de las hidroeléctricas, el tema de las grandes represas de acumulación de agua como energía potencial para posteriormente producir energía. Y el río Magdalena en su cuenca, en su recorrido, pues tiene una serie de acumulaciones o de lugares que han sido estratégicos para aquella parte. También el río Cauca y muchos ríos más. Y quiero rápidamente, para pedirte a ti que nos deje un aporte, el río Atrato, quiero hacer un cuadro rápido, muchachos. El río Atrato hace unos 8 años,
poco más, poco menos, fue denunciado y fue declarado un sujeto de derechos, porque el río Atrato ya es un sujeto que fue demasiado aporreado, lastimado, lacerado y abandonado por la cobertura política del Estado, porque fue un río de los más lastimados en Colombia en cuanto a la afectación en su cuenca, en su perímetro de retiro y a la carga de toxicidad debido a las actividades humanas de la minería legal o ilegal o de cualquier tipo. Y este río Atrato tiene esa gran problemática. Entonces, parece ser como si fuese sistemático el elegir ríos para ir haciéndoles daños ambientales. Y eso, que este río Magdalena, al que vuelvo a hablar, está muy centralizado y es muy visual todo su recorrido porque, como lo decía Omar, el desarrollo económico, social y político del país es acerca de él, las quebradas y los ríos que le tributan, pero a la orilla del río Magdalena, en su recorrido general en el país, hay grandes carreteras y grandes, digamos, formas de verlo frecuentemente en su desarrollo. Lo que no ocurre con los ríos del sur del país, el río Vichada, el Guaviare, el Florencia, el Mocoa, los ríos del sur del país, el mismo Orinoco, el mismo Amazonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la campaña descentralizada, Marcela, a entender el río Magdalena, desde tu sentir como promotora ambiental. Si yo a usted le digo y usted de otro país le digo, Marcela, en mi país hay un río que se llama el río Magdalena, ¿a usted qué le viene en la cabeza cuando le dicen río Magdalena? Pues bueno, este diálogo es acerca del río Magdalena, pero entonces habría que mirar la raíz, ¿cierto? El origen. ¿Y cuál sería? El agua, ese recurso natural que es esencial para la vida. ¿Qué hacemos nosotros sin agua? Imagínense, cuando a uno se le va el agua en la casa, es un caos, ¿sí? Porque nosotros necesitamos mucha agua. Entonces ahí es donde está la crisis. Tenemos una crisis por el agua. El agua es limitada. Hay un límite de cantidad, ¿sí? Porque en laboratorios en ninguna parte se puede hacer agua. Entonces, a nosotros en este planeta nos dieron una cantidad de agua. Entonces, ¿cuál es el gran problema en estos momentos? Que se está acabando el agua potable. El agua no se va a acabar, ¿cierto? Porque ella va a ser la misma en todo el planeta. Pero la biodisponibilidad y la calidad va a ser diferente. Eso es lo que estamos perdiendo, la calidad del agua, el agua potable, que es la que necesitamos nosotros para nuestra subsistencia. Entonces, podemos hablar del río Magdalena, podemos hablar de otros ríos, pero todos esos ríos están con una carga contaminante. Pero lo que pasa es que el río Magdalena es diferente porque fíjate lo que dice Martín, que es muy importante. Más de 700 municipios le vierten sus aguas sin tratamiento, pero en general son 780 y tantos municipios de Colombia que le tributan sus aguas con los diferentes sistemas de recolección a través de las quebradas, cuencas y ríos al río Magdalena. Es decir, Omar, estamos hablando de casi el 85% de los municipios del país que le tributamos nuestra forma de vida contaminante. Un ejemplo rápido, le cae el río Bogotá, le cae el río Suárez, que viene por la zona de donde, Martín. Llega al Chicamocha y el Chicamocha pues también desemboca al Magdalena. Le llega, por ejemplo, el río Negro, ¿ves? Entonces les llega, por ejemplo, el río Sumapaz. Y todos esos ríos llegan con una carga contaminante. Entonces, ¿dónde sería una reflexión, Oma, para que empecemos como a lanzar ideas? Claro, es que miremos que las ciudades más grandes del país, que pues conocemos Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, todas tarde que temprano, todas sus fluidos, todas sus aguas servidas van a parar directamente al Magdalena o al Cauca y obviamente después al Magdalena. ¿Y después llegan a dónde? Claro, y después van a parar al mar. Entonces uno diría, no, es que como yo no soy el alcalde, yo no soy el gobernador, yo no soy concejal, yo no soy diputado, bueno, entonces uno dirá, yo no tengo qué hacer o mi papel no cuenta. Pero yo quisiera dejar una reflexión como ambientalista que es importante el papel que cada uno desempeña. Hay una frase que me gusta mucho de Gandhi, donde él dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, si cada persona piensa, ese no es mi problema, pues todos nos llenamos de indiferencia
y se puede Y acabar, agranda el programa- se el puede problema. acabar el río y a nadie le importó, pero después nos afectó a todos. Pero si todos, cada uno empieza a pensar diferente y cada uno empieza a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo hago para ayudarle un poco al río desde mis posibilidades? Mi comportamiento diario, sí. Correcto. Entonces, obviamente, si sumamos el cambio mío, se suma el cambio del compañero, el cambio del vecino, el cambio del familiar, entonces son muchos pequeños cambios que van a generar un gran cambio. Mire que el río más grande del mundo, podemos ver un río como el río Nilo, por ejemplo, todos esos ríos, ¿de qué se forman? De un conjunto de gotas. Después de muchas gotas se forma una gran cuenca, un gran río y así está formado el mar. Entonces igual nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento es una pequeña gota, pero se van sumando con otras gotas de otros comportamientos de otras personas, entonces vamos a generar un cambio total, que en este caso, que nos incumbe en este momento, es tratar de hacer algo, aunque sea algo pequeño. Alguno diría, bueno, pues quizás no va a ser significativo, pero sí, con que una sola persona cambia, ya es un cambio demasiado grande en pro del río. Y bueno, las grandes culturas antiguas, los ancestros de los indígenas, ellos siempre enseñaban que los ríos, por ejemplo, tienen espíritu. Alma y espíritu. Alma y espíritu, correcto. Entonces yo creo que el espíritu del río le puede agradecer enormemente a una persona que haga algo en pro de él.